Si te dijera que México tiene islas habitadas donde vive gente real, con familias, con escuelas, con historias de generaciones completas, y que si las buscas en Google Maps, lo único que encuentras es un manchón verde en medio del azul sin nombre, sin carretera marcada, sin reseña de ningún turista porque ningún turista ha llegado jamás. No estoy hablando de islotes deshabitados donde anidan pelícanos, estoy hablando de comunidades con personas que nacen, crecen, se enamoran, envejecen y mueren en pedazos de tierra rodeados de agua donde el cartero no llega. La ambulancia no existe y la palabra aislamiento no es concepto filosófico, sino la descripción literal de su martes por la tarde. Suena a documental de National Geographic narrado por alguien con voz grave que nunca ha pisado el lugar del que habla, ¿verdad? Pues no. Estas islas existen, están habitadas y México se olvidó de ellas hace tanto tiempo que hasta los mapas les perdieron el rastro. Apoya el canal o sigue creyendo que conoces tu país porque fuiste a Cancún 2 veces y una a Oaxaca. Es broma. Suscríbete. Antes de empezar, aclaremos algo. Cuando digo que no aparecen en Google Maps, no estoy diciendo que Google borró las islas por conspiración cartográfica. Estoy diciendo que muchas de estas islas aparecen como formas geográficas sin nombre, sin identificación de asentamiento humano, sin caminos marcados y sin la más mínima indicación de que ahí vive alguien. Para Google Maps son accidentes geográficos. Para las familias que llevan siglos viviendo ahí, son su hogar. Esa diferencia dice mucho sobre qué considera importante la tecnología y qué no. Vamos con el número 10. Número 10. Isla Mezcaltitán, Nayarit, la cuna de los aztecas que flota en el olvido. Mezcaltitán es una isla casi perfectamente circular de 400 metros de diámetro en medio de una laguna costera del norte de Nayarit. Vista desde arriba parece una moneda lanzada al agua que se quedó flotando. Tiene 800 habitantes, todos pescadores o familiares de pescadores, y una leyenda que la convierte en uno de los lugares más importantes de la historia de México, aunque la mayoría del país no sepa ni pronunciar su nombre. Algunos historiadores han señalado a Mezcaltitán como la posible Aztlán, el lugar mítico de donde partieron los mexicas en su peregrinación hacia el Valle de México para fundar Tenochtitlán. La conexión no está confirmada académicamente. Sí, pero la isla tiene suficientes coincidencias arqueológicas y geográficas con las descripciones de Aztlán como para que el debate siga abierto después de siglos. Lo que sí está confirmado es que llegar a Mezcaltitán requiere esfuerzo deliberado. Desde la carretera costera tomas una desviación de terracería hasta el embarcadero de La Batanga, donde una lancha de fibra de vidrio te cruza los 15 minutos de laguna que separan al continente de la isla. No hay puente, no hay ferry programado, no hay horarios publicados en ningún sitio. Llegas al embarcadero y si hay lanchero, cruzas. Si no hay, esperas. Durante la temporada de lluvias, de julio a octubre, la isla se transforma en algo que desafía la lógica urbana. Las calles se inundan completamente y los habitantes se mueven en lanchas entre las casas. No es emergencia ni catástrofe. Es la vida normal durante 4 meses del año. Los niños van a la escuela en lancha. Las señoras van al mercado en lancha. La charla de la tarde se hace desde la lancha estacionada frente a la casa del vecino como si fuera banca de parque. Es Venecia mexicana, pero sin turistas, sin góndolas decoradas y sin meseros ofreciéndote spritz a 15 euros. Google Maps muestra a Mezcaltitán como un círculo verde en medio de agua azul. Si haces zoom suficiente, alcanzas a ver el trazo de las calles. Pero no hay nombre de restaurante, no hay reseña, no hay foto esférica de Street View. La isla existe en el mapa como existe un lunar en la piel. Está ahí, pero nadie le presta atención. La gastronomía es de laguna y mar. Camarones preparados de 20 formas distintas. Cina pescado fresco diario que no necesita refrigerador porque sale del agua a la cocina sin intermediarios. Y un ceviche de camarón que los 800 habitantes consideran el mejor del Pacífico mexicano. No he probado todos los ceviches del Pacífico mexicano, pero el de Mezcaltitán sí te hace dudar de todos los que probaste antes. Número 9. Isla Huibulay, Sonora. La isla yaqui que el gobierno no sabe que tiene gente. Huibulay es una isla en la bahía del Tóbari, en territorio yaqui del sur de Sonora. Y aquí el asunto se pone interesante porque Huibulay no solo no aparece en Google Maps con nombre, es que en muchos registros oficiales la isla figura como deshabitada cuando en realidad tiene una comunidad de pescadores yaquis que llevan generaciones viviendo ahí. La discrepancia entre lo que dicen los mapas y lo que existe en la realidad no es error técnico.
Es consecuencia de una historia complicada entre el pueblo yaqui y el gobierno mexicano que incluye guerras, deportaciones, despojo territorial y una resistencia cultural que ha durado más de 400 años. Los yaquis de Wibulay no aparecen en censos porque históricamente no han tenido mucho interés en que el gobierno sepa exactamente dónde están y cuántos son. Cuando tu experiencia histórica con el gobierno incluye que te deportaron a Yucatán para trabajar como esclavo en enequeneras, la desconfianza hacia los censos tiene una lógica aplastante. La isla es pequeña, plana, con vegetación de mangle y matorral costero. Las casas son construcciones modestas de bloc y lámina con paneles solares que algunas organizaciones instalaron hace años. Y no hay agua dulce en la isla. El agua se trae del continente en tambos de 200 litros que cruzan la bahía en lancha. Cada litro de agua que se consume en Wibulay fue cargado, transportado por agua y almacenado con el cuidado que solo le das a algo cuando sabes que no hay más. La pesca es la vida completa de la comunidad. Camarón, jaiba, lisa, corvina. Todo sale de la bahía del Tobari, que es una de las zonas pesqueras más productivas del Golfo de California. Los pescadores salen antes del amanecer en pangas de fibra de vidrio con motor fuera de borda, trabajan hasta mediodía y regresan con producto que se vende fresco en los mercados de tierra firme. El acceso es exclusivamente por lancha desde la comunidad yaqui de las Guásimas en la costa. No hay servicio regular, no hay embarcadero formal. Llegas porque conoces a alguien que te lleva o porque eres yaqui, y la isla es parte de tu territorio ancestral. Para el resto del mundo, Wibulay simplemente no existe. Número 8. Isla Arena, Campeche. El pueblo camaronero entre dos aguas. Isla Arena no es técnicamente una isla, sino una barra de arena entre el Golfo de México y la reserva de la biosfera de los Petenes. Pero los 600 habitantes que viven ahí te miran raro si les dices que no viven en una isla, porque para llegar necesitas cruzar esteros, manglares y 30 kilómetros de camino de terracería, que en temporada de lluvias se convierte en trampa de lodo, donde han quedado varados desde sedanes hasta camionetas con doble tracción. El pueblo existe por y para el camarón. La temporada de camarón dicta el ritmo de la vida entera. Cuando hay camarón, el pueblo bulle de actividad, o las pangas salen y entran. Las señoras pelan y limpian producto en mesas frente a sus casas y los camiones compradores llegan desde Mérida negociando precio por kilo. Cuando no hay camarón, el pueblo entra en una calma que se parece mucho al sueño, pero con los ojos abiertos. Lo que hace especial a Isla Arena no es el pueblo en sí, que es modesto, de calles de arena y casas de bloc pintadas de colores que el salitre va decolorando. Lo que hace especial es lo que hay alrededor. La reserva de los Petenes es un ecosistema de manglares, petenes y selva inundada que alberga una biodiversidad que los biólogos consideran de importancia mundial. Los flamencos rosados que la gente viaja a Celestún para ver llegan aquí también, pero sin los turistas, sin las lanchas de tour y sin nadie cobrándote 500 pesos por acercarte a fotografiarlos. Entre abril y julio, las playas desiertas al norte de Isla Arena se convierten en sitio de anidación de tortugas carey y tortuga blanca. Los pescadores del pueblo participan en programas de protección de nidos con una dedicación que sorprende viniendo de personas cuya economía depende del mar. Protegen a las tortugas porque entienden algo que la mentalidad extractiva no comprende, que cuidar lo que te da de comer es la única estrategia de supervivencia que funciona a largo plazo. Internet es señal celular que aparece y desaparece según el viento, la humedad y el humor de la antena más cercana que está a 30 kilómetros. Hay electricidad por red, pero los apagones son frecuentes. Agua potable llega por pipa desde Calquiní, la cabecera municipal. No hay médico permanente, no hay farmacia, no hay cajero automático. Si te enfermas de algo serio, el traslado a Calquiní toma 1 hora en buen clima y hasta 3 en temporada de lluvias. Suscríbete si te están interesando estos lugares, porque lo que viene hace que Isla Arena parezca metrópolis. Número 7. Isla Montague, Baja California. La isla fantasma del río Colorado. Y aquí entramos en territorio que parece ciencia ficción geográfica. Isla Montague está en la desembocadura del río Colorado, en el extremo norte del Golfo de California, justo donde México termina por el noroeste. Es una isla de lodo, arena y sal que cambia de forma con cada marea,
que aparece y desaparece parcialmente según la estación, y que los mapas históricos dibujan de manera diferente cada década porque la isla literalmente se mueve. La isla no tiene habitantes permanentes en el sentido urbano de la palabra. Pero pescadores Cucapá la utilizan como base temporal durante temporadas de pesca, instalando campamentos que ocupan durante semanas o meses. Los Cucapá son pueblo indígena del delta del Colorado que ha pescado en estas aguas desde antes de que existiera la frontera entre México y Estados Unidos, antes de que existiera México y Estados Unidos como concepto, y antes de que alguien tuviera la ocurrencia de poner una línea imaginaria sobre un río que no entiende de países. La situación de la isla Montagu es ecológicamente dramática. El río Colorado, que durante milenios descargaba millones de metros cúbicos de agua dulce en el Golfo, hoy llega prácticamente seco a la desembocadura porque Estados Unidos y los estados del norte de México se reparten el agua antes de que llegue al mar. La isla que el río construyó con sus sedimentos durante miles de años se está erosionando porque el río que la alimentaba ya no llega. Los Cucapá que pescan en la zona lo explican sin tecnicismos, pero con una claridad que debería avergonzar a los ingenieros hidráulicos. Dicen que el río se murió y que la isla se está muriendo con él. No es metáfora. Es descripción literal de un proceso de degradación ambiental que la ciencia confirma con datos y gráficas, pero que ellos confirmaron con sus ojos hace décadas. Llegar a Isla Montagu requiere lancha desde el ejido Luis B. Sánchez o desde San Felipe, navegando por aguas donde las mareas del Alto Golfo de California crean corrientes que cambian la geografía cada 6 horas. Los bancos de arena se mueven y los canales que ayer eran navegables hoy están secos, y lo que parece tierra firme puede ser lodo que te traga hasta la rodilla. En Google Maps, la desembocadura del Colorado es un laberinto de canales, barras de arena y manchas verdes que cambian según la fecha de la imagen satelital. La isla Montagu aparece como forma indefinida sin nombre, sin camino, sin la más mínima indicación de presencia humana. Es el lugar más cercano que México tiene a un territorio que existe y no existe al mismo tiempo. Número 6. Isla del Pacífico, Sinaloa. El pueblo que vive del mar y le reza al mar. En las islas Barrera de la costa de Sinaloa, frente al municipio de Escuinapa, hay un rosario de islas e islotes que separan las marismas del océano abierto. En una de ellas vive una comunidad de pescadores que la gente de tierra firme conoce simplemente como la isla, sin más nombre oficial que el que le dan los mapas náuticos que usan los barcos pesqueros y que ningún turista ha consultado jamás. La comunidad tiene unas 200 personas, todas conectadas por parentesco, por oficio o por ambas cosas. Las casas son de madera y lámina levantadas sobre la arena, construidas con la provisionalidad permanente de quien sabe que un huracán puede llevarse todo en una noche y que al día siguiente hay que empezar de nuevo, porque eso es lo que ocurre. La costa sinaloense recibe huracanes con frecuencia estadística que los habitantes de la isla conocen mejor que cualquier meteorólogo porque no lo aprendieron en libros, sino reconstruyendo su pueblo cada vez que el mar decidía reclamar lo que siempre fue suyo. Hay familias que han reconstruido su casa 3, 4, 5 veces en una vida, la misma casa en el mismo lugar con los mismos materiales y la misma obstinación de quedarse donde la vida tiene sentido, aunque la naturaleza opine diferente. La pesca aquí es artesanal y de autoconsumo con venta de excedente. Camarón de estero, ostión de mangle, jaiba y pescado de orilla. Los niños aprenden a manejar lancha antes que bicicleta por la sencilla razón de que en una isla, la bicicleta te lleva de un lado de la arena al otro y la lancha te lleva a todos los demás lugares que importan. No hay escuela en la isla. Los niños cruzan en lancha a la comunidad más cercana en tierra firme cada mañana para ir a clases. Si el mar está picado, no hay clases. Si el motor de la lancha falla, no hay clases. La educación aquí depende del estado del mar. Y esa dependencia crea una relación con el conocimiento que en la ciudad sería inconcebible. Estos niños valoran cada día de escuela porque saben que no es garantía. Número 5. Isla Holbox, extremo norte. La otra Holbox que los turistas no conocen. Todo mundo ha oído de Holbox. Se convirtió en destino de moda hace unos años y ahora tiene hoteles boutique.
restaurantes con menú en inglés y carritos de golf circulando por calles de arena donde antes solo caminaban pescadores y sus perros. Pero Holbox, la turística, es solo la parte sur de la isla, la que da a la laguna y donde se concentra el pueblo principal. El extremo norte de Holbox es otra historia completamente diferente. Es una franja de arena, manglar y selva baja que se extiende kilómetros hacia el este, sin camino, sin construcción y sin presencia humana visible, hasta llegar a una zona donde viven temporalmente familias de pescadores que instalan campamentos durante la temporada de langosta y pulpo. Estos campamentos no son turismo de aventura ni glamping ecológico. Son estructuras de palos, lona y hamaca donde los pescadores viven semanas enteras sin electricidad, sin agua corriente y sin contacto con el pueblo principal más que por radio o por lancha cuando necesitan llevar producto al mercado. Las familias que pescan en el extremo norte de Holbox lo hacen porque ahí es donde están los bancos de langosta y porque sus padres lo hacían antes que ellos y los padres de sus padres antes que esos. La paradoja de Holbox es brutal. En la parte sur, turistas pagan 5,000 pesos por noche en Hotel Ecochic para sentirse desconectados mientras suben stories con wifi del hotel. En la parte norte, a 15 kilómetros de distancia, pescadores duermen en hamaca bajo techo de lona genuinamente desconectados de todo lo que los turistas fingen querer dejar atrás. La zona norte no tiene acceso terrestre desde el pueblo turístico. Solo se llega por lancha bordeando la costa o caminando por la playa durante horas, lo que nadie hace porque el calor, los mosquitos y la falta de agua potable convierten la caminata en ejercicio de supervivencia. Es la misma isla, pero son dos mundos que no se tocan, no se ven y no se entienden. Número 4. Isla Juana Ramírez, Tabasco. La isla que el petróleo rodeó pero nunca tocó. En las lagunas costeras de Tabasco, entre pozos petroleros, plataformas de extracción y ductos que cruzan el agua como serpientes metálicas, y hay islas donde viven comunidades de pescadores que llevan décadas conviviendo con la industria más poderosa de México, sin recibir de ella absolutamente nada. Isla Juana Ramírez es una de esas islas. Está en la laguna de Mecoacán, rodeada de manglares y a unos 30 kilómetros de Paraíso, Tabasco. Tiene unas 150 personas que viven de la pesca en una laguna donde Pemex ha operado durante décadas. Las plataformas se ven desde las casas. El olor a gas se huele en días de viento. Los derrames menores son parte del paisaje como las garzas y los pelícanos. Las casas son de madera sobre pilotes porque la isla se inunda con frecuencia. No hay agua potable. Se traen lanchas desde tierra firme. La electricidad llegó hace relativamente pocos años con un tendido que cruza la laguna en postes que el salitre corroe y que cada tormenta amenaza con derribar. No hay centro de salud, no hay tienda formal, no hay internet. Lo que hay es una comunidad que se resiste a desaparecer a pesar de que todo su entorno les sugiere que se vayan. El mar les da pesca que la contaminación petrolera no ha eliminado del todo. La laguna les da ostión que sigue creciendo en los manglares. Y la obstinación les da una razón para quedarse que la economía no puede cuantificar y el gobierno no puede entender. Llegar a Isla Juana Ramírez requiere lancha desde Chiltepec o desde la costa de Paraíso. No hay servicio regular, no hay embarcadero construido. Llegas porque alguien de la isla te lleva o porque tienes tu propia lancha. Para Google Maps es una mancha verde en medio de Laguna Azul, sin nombre, sin indicación, sin existencia digital de ningún tipo. Número 3. Isla Tiburón, Sonora, la isla más grande de México que es territorio prohibido. Isla Tiburón es la isla más grande de México. Tiene 1,208 kilómetros cuadrados, más grande que muchos municipios del país, y está en el Golfo de California frente a la costa central de Sonora. Pero a diferencia de todas las otras islas en esta lista, Isla Tiburón no es lugar donde puedas simplemente llegar. Es territorio exclusivo del pueblo Comcaac, los Seris, y necesitas permiso expreso de las autoridades Comcaac para pisar la isla. Los Seris son uno de los pueblos indígenas más pequeños y más culturalmente distintivos de México. Quedan poco más de 1,000 Comcaac, y la mayoría viviendo en Punta Chueca y el desemboque en la costa sonorense frente a la isla. Isla Tiburón es su territorio ancestral, reconocido legalmente como ejido exclusivo, y la isla funciona como reserva natural y cultural.
donde los Comcaac mantienen prácticas tradicionales que el contacto con la sociedad mestiza ha erosionado en tierra firme. La isla no tiene asentamiento permanente actual en el sentido de pueblo con casas fijas, pero los Comcaac la utilizan activamente para pesca, recolección, ceremonias y como territorio de identidad. Hay campamentos que se ocupan durante temporadas específicas y sitios ceremoniales cuya ubicación exacta los Comcaac no comparten con foráneos por razones que no necesitan explicar a nadie. La fauna de Isla Tiburón es extraordinaria. Borregos cimarrones, venados bura, coyotes, víboras de cascabel, águilas y una biodiversidad marina en sus costas que incluye lobos marinos, delfines y tiburones que probablemente le dieron nombre a la isla, aunque los Comcaac la llaman Tajeyoc, que significa isla en su lengua sin necesidad de ponerle nombre de animal. La isla aparece en Google Maps con su forma y su nombre, pero sin ninguna indicación de caminos, asentamientos o puntos de interés. Es un espacio verde rodeado de azul que los satélites fotografían, pero que la experiencia humana solo conoce a través de los Comcaac, y ellos deciden quién entra y quién no, como debe ser cuando un pueblo ha cuidado su territorio durante miles de años sin pedirle permiso a nadie. Suscríbete o sigue usando Google Maps como si fuera la realidad. Spoiler, no lo es. Número 2. Isla María Madre, Nayarit. La isla prisión, donde ahora solo quedan fantasmas y biólogos. Las Islas Marías están a 112 kilómetros de la costa de Nayarit, en medio del Pacífico. Durante más de un siglo fueron la colonia penal más famosa de México, el lugar donde el gobierno mandaba a los presos que quería olvidar, rodeados de océano por todos lados y de tiburones por buena parte de él. La prisión cerró en 2019. Y el gobierno convirtió las islas en centro de educación ambiental que casi nadie visita, porque llegar requiere 8 horas de navegación desde San Blas en embarcaciones que salen cuando hay suficientes pasajeros para justificar el viaje, lo cual ocurre con una frecuencia que se puede describir generosamente como esporádica. Pero lo que queda en Isla María Madre después del cierre de la prisión es fascinante y perturbador en partes iguales. Las instalaciones penitenciarias están abandonadas pero en pie. Celdas, talleres, comedores, la iglesia donde los presos rezaban, todo sigue ahí como si la población hubiera salido un día y simplemente no hubiera vuelto. ¿Qué es exactamente lo que pasó? Hoy la isla tiene presencia de investigadores del CONAMP, biólogos que estudian la fauna endémica y personal de mantenimiento mínimo. La fauna que compartía isla con los presos durante un siglo se ha ido recuperando desde que los humanos se fueron. Hay parras, iguanas, aves endémicas y una colonia de reptiles que los biólogos estudian con el entusiasmo de quien tiene un laboratorio natural de 145 kilómetros cuadrados sin interferencia humana. Llegar como visitante es teóricamente posible, pero prácticamente heroico. Necesitas permiso de la Secretaría de Marina, coordinación con el Centro de Educación Ambiental de la isla y transporte marítimo que no existe como servicio regular. Las personas que han visitado las Islas Marías después del cierre de la prisión se cuentan en cientos, no en miles. Es probablemente el lugar más difícil de visitar de todo México sin contar bases militares. En Google Maps, Isla María Madre aparece como masa verde con el trazo fantasmal de caminos que usaban los presos y los custodios. Si haces zoom suficiente, alcanzas a ver las formas de los edificios penitenciarios, pero no hay reseña, no hay foto de usuario, no hay estrellita de calificación. Es el único lugar de México donde la ausencia total de reseñas en Google tiene una explicación histórica que incluye la palabra penitenciaría. Y número 1, Isla Socorro, archipiélago de Revillagigedo. Es el Galápagos mexicano que nadie puede visitar. Llegamos al número 1 y es una isla que está tan lejos de México continental que cuando la ubicas en el mapa, tu primera reacción es pensar que alguien la puso ahí por error. Isla Socorro está a 700 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, en medio del Océano Pacífico, como parte del archipiélago de Revillagigedo que en 2017 fue declarado Parque Nacional y en la UNESCO figura como Patrimonio Natural de la Humanidad. La isla tiene una estación naval permanente con personal de la Secretaría de Marina que rota cada varios meses. Son entre 40 y 60 personas viviendo en un volcán de 1050 metros de altura, rodeado de océano por todos lados, a 2 días de navegación del punto de tierra firme más cercano.
El abastecimiento llega por barco militar cada semanas y por avión cuando las condiciones de la pista de aterrizaje de tierra compactada lo permiten, que no es siempre. Isla Socorro es el Galápagos de México y la comparación no es exageración. La isla tiene especies endémicas que no existen en ningún otro lugar del planeta. La paloma de Socorro, que se extinguió en estado salvaje y solo sobrevive en programas de cría en cautiverio. Lagartos endémicos que evolucionaron aislados durante millones de años. Flora que creció sin interferencia de mamíferos continentales hasta que los barcos trajeron borregos y gatos que el programa de conservación lleva años intentando erradicar. Las aguas alrededor de Revillagigedo son uno de los ecosistemas marinos más ricos del Pacífico. En mantarrayas gigantes de 7 metros de envergadura que se acercan a los buzos con una curiosidad que no muestra ningún animal salvaje en ningún otro lugar del océano. Tiburones martillo en cardúmenes de cientos, ballenas jorobadas en temporada de reproducción, delfines, atunes, wahoo y una biomasa marina que los científicos describen como lo más cercano que existe a un océano prístino. Visitar Revillagigedo es posible solo por 2 vías, por embarcaciones de buceo que salen de Cabo San Lucas en travesías de 24 horas y cuestan entre $3,000 y $5,000 por persona, o por barco militar si eres investigador con permiso de la CONAMP y la Secretaría de Marina. No hay hotel, no hay restaurante, no hay puerto turístico. Pisas la isla solo si eres marino, biólogo o millonario con certificación de buceo avanzado. En Google Maps, Isla Socorro aparece como punto verde diminuto en la inmensidad azul del Pacífico. Puedes hacer zoom hasta ver la forma del volcán y la textura de la vegetación, pero no hay nada más. Ni un nombre de lugar, ni un camino, ni una indicación de que ahí hay personas manteniendo una estación naval a 700 kilómetros de la civilización más cercana. Esos marinos son los habitantes permanentes más remotos de todo México. Viven más lejos del continente que cualquier otra comunidad mexicana, rodeados de un océano que puede pasar de calma total a tormenta brutal en horas y con la certeza de que si algo sale mal, la ayuda tarda días en llegar. No están ahí por turismo ni por aventura. Están ahí porque alguien tiene que estar para que la isla siga siendo México y para que nadie se lleve lo que el océano puso ahí hace millones de años. Y con eso cerramos esta lista de 10 islas habitadas de México que los mapas olvidaron, que Google ignora y que la mayoría de mexicanos desconoce por completo. 10 pedazos de tierra rodeados de agua donde viven personas cuya relación con el aislamiento no es elección romántica de fin de semana, sino la condición fundamental de su existencia. Lo que me parece más revelador de esta lista es lo que dice sobre nuestra idea de conectividad. Vivimos obsesionados con tener señal, con aparecer en el mapa, con existir digitalmente. Y mientras tanto hay comunidades enteras que llevan generaciones existiendo sin ninguna de esas cosas y que no se han muerto por ello. Se han muerto por otras cosas, por abandono gubernamental, por falta de servicios médicos, por huracanes que nadie les avisa que vienen, pero no se han muerto por no tener Wi-Fi. En eso debería hacernos pensar en qué es realmente necesario y qué es costumbre disfrazada de necesidad. Si este video te enseñó que México tiene rincones que ni los mapas conocen, suscríbete. Cada suscripción nos ayuda a seguir buscando los lugares que nadie busca y a contar las historias que nadie cuenta. Compártelo con ese amigo que presume de conocer México y ponle de reto que ubique 3 de estas islas sin buscar en Google. Si puede, le debes una cerveza. Si no puede, te debe una suscripción. Nos vemos en el próximo video.